Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en uno de esos temas que han estado dando mucho de qué hablar, y créanme, trae consigo un misterio, una intriga que no se imaginan. Estamos hablando de dos nombres que resuenan fuerte en el mundo del entretenimiento, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esa pareja que conquistó corazones, que encendió la pantalla con su química y que, de repente, pareció desvanecerse. Hoy vamos a desentrañar el supuesto secreto detrás de su separación. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué tomaron caminos separados? Quédense con nosotros, porque aquí en este vídeo vamos a poner las cartas sobre la mesa y a intentar descifrar este rompecabezas que ha mantenido a tantos intrigados. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que vendrán cosas aún más interesantes. Y ahora sí, vamos a empezar con lo que nos trajo hasta aquí. La noticia de la separación entre Demet Özdemir y Can Yaman sacudió a muchos de sus fans. Recordemos que ambos son figuras muy queridas, especialmente después de su exitosa participación en la serie Erkenci. La química que desbordaban en pantalla era innegable, y pronto esa conexión trascendió las cámaras para convertirse en una relación en la vida real que generó muchísima expectativa. Se les veía juntos disfrutando de momentos, y parecía que su amor iba viento en popa. Sin embargo, como suele suceder en el ajetreado mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. De repente empezaron a circular rumores y poco a poco, la realidad se hizo evidente. La pareja había tomado rumbos distintos. Y desde entonces, la pregunta ha flotado en el aire: ¿por qué? ¿Qué los llevó a separarse? Las especulaciones fueron muchas, como es habitual en estos casos. Se habló de agendas apretadas, de presiones mediáticas, de diferencias irreconciliables. Sin embargo, lo que hoy nos interesa es un supuesto secreto, que, según algunas fuentes, podría ser la clave de esta ruptura. Y cuando hablamos de secreto, no nos referimos a algo trivial, sino a algo que, de ser cierto, podría explicar la dinámica de su relación y las razones por las que ya no están juntos. Para entender mejor esta situación, es importante recordar el contexto. Can Yaman, conocido por su carisma y su imponente físico, se convirtió en un fenómeno en Turquía y rápidamente captó la atención internacional. Sus proyectos se multiplicaron y con ellos, su fama y la exigencia de su carrera. Por otro lado, Demet Özdemir, una actriz talentosa y versátil, también estaba construyendo su propio camino hacia el estrellato. Ambos, en pleno apogeo de sus carreras, se encontraron en una relación que sin duda atraía miradas y generaba un interés masivo. Ahora, centrémonos en este supuesto secreto. Diversos medios de comunicación, tanto en Turquía como en otras partes del mundo, han intentado descifrar las causas de la separación. Y una de las teorías que ha cobrado más fuerza, y que parece tener cierto sustento, es la supuesta diferencia en la ambición y la visión de futuro entre ambos. Se comenta que Can Yaman, con su proyección internacional cada vez mayor, tenía planes muy ambiciosos para su carrera. Estaba enfocado en expandirse a mercados extranjeros, en participar en producciones internacionales, y esto implicaba una dedicación casi total a su trabajo. Su objetivo era claro: consolidarse como una estrella global. Por otro lado, se sugiere que Demet Özdemir, si bien también es muy ambiciosa, podría haber tenido una visión ligeramente diferente. Quizás en ese momento de su relación, ella valoraba más la estabilidad, el tiempo compartido, y una proyección que, sin ser menos importante, se sentía más arraigada a su vida personal y a sus raíces. No se trata de que uno fuera más ambicioso que el otro, sino de que sus ambiciones, aunque ambas válidas, apuntaban en direcciones distintas o se priorizaban de manera diferente. Imaginemos la situación. Una relación de pareja, por muy fuerte que sea, necesita un equilibrio. Cuando uno de los miembros está completamente inmerso en una vorágine de proyectos internacionales, viajes constantes, y una agenda que no da tregua, la otra persona, por muy comprensiva que sea, puede empezar a sentir la distancia. Los momentos de calidad se vuelven escasos, las oportunidades para construir un futuro juntos se van postergando, y la rutina de una pareja se ve constantemente interrumpida. Además, la presión mediática es otro factor que no podemos pasar por alto.
Cuando dos figuras tan populares como Demet y Khan están juntas, cada uno de sus movimientos, cada una de sus apariciones, es escrutada al detalle. Los rumores se multiplican, las expectativas de los fans son n. Y esto puede ser una carga pesada para cualquier relación. Si a esto le sumamos las diferencias en la visión de futuro y las prioridades de carrera, es fácil imaginar cómo la presión podría haber desgastado la relación. Otra arista de este supuesto secreto podría estar relacionada con la forma en que manejaban su relación pública. A veces, cuando una pareja es tan mediática, hay una tendencia a proyectar una imagen de perfección que no siempre se corresponde con la realidad interna. Es posible que, a pesar de mostrarse unidos, existieran tensiones o diferencias que no se reflejaban en las redes sociales o en las apariciones públicas. Y estas diferencias, si no se abordan, pueden ir creciendo y volviéndose insostenibles. Se habla también de que Can Yaman, con su personalidad carismática y a veces impulsiva, podría haber tenido un estilo de vida que no siempre se alineaba con lo que Demet Özdemir buscaba en ese momento. No estamos juzgando a nadie, simplemente analizando las posibilidades. Quizás se trataba de estilos de vida diferentes, de ritmos distintos, de prioridades vitales que en un punto empezaron a chocar. Lo que sí parece ser un consenso es que no hubo un escándalo, una infidelidad o un motivo dramático que marcara el fin de su relación. Más bien, parece haber sido una acumulación de factores, una evolución natural de sus vidas y carreras que los llevó a darse cuenta de que, en ese momento, sus caminos ya no eran compatibles. La madurez y quizás el reconocimiento de que forzar una relación que ya no funcionaba solo traería más infelicidad, fue lo que los llevó a tomar la difícil decisión de separarse. Pensemos en la industria del entretenimiento. Es un mundo muy competitivo donde las oportunidades a menudo vienen y van. Cuando se presenta una oportunidad de oro, como las que se le han presentado a Can Yaman en el ámbito internacional, es comprensible que un artista quiera aprovecharla al máximo. Y si esa oportunidad requiere una dedicación casi absoluta, es lógico que la vida personal, incluyendo las relaciones, tenga que pasar a un segundo plano, al menos temporalmente. Por otro lado, Demet Özdemir, una artista muy talentosa y con una base de seguidores leal en Turquía, podría haber sentido la necesidad de consolidar su carrera en su país, o quizás buscaba un ritmo de vida que le permitiera disfrutar más de su relación. Ambas posturas son totalmente válidas. El problema surge cuando estas aspiraciones y necesidades no logran encontrar un punto de encuentro. Y aquí es donde entra la idea de este secreto. No es un secreto escandaloso, sino más bien una realidad compleja que muchas parejas enfrentan, especialmente cuando uno o ambos miembros están en la cúspide de sus carreras. La dificultad de mantener una relación sólida cuando las exigencias profesionales son tan altas y las ambiciones personales apuntan en direcciones diferentes. Además, es importante recordar que las relaciones son dinámicas. Lo que funciona en un momento dado puede no funcionar en otro. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y las prioridades también. Lo que pudo haber sido un proyecto de vida en común, con el tiempo pudo haberse transformado en caminos que, aunque separados, permitieran un crecimiento individual y profesional más pleno. Podríamos decir que el secreto de su separación, si es que existe uno, es la dura realidad de que a veces, por mucho amor y conexión que exista, las aspiraciones y las visiones de futuro de dos personas pueden divergir de tal manera que la única opción viable es seguir caminos separados. Y esto, mis amigos, es algo que le sucede a muchas parejas, no solo a las celebridades. La clave está en saber cuándo es el momento de seguir adelante aunque duela. Es posible que en su momento ambos hayan intentado encontrar un equilibrio. Quizás hubo conversaciones, acuerdos, pero a veces simplemente las piezas no encajan. Y en lugar de aferrarse a algo que ya no funciona, tomar la decisión de separarse puede ser un acto de valentía y de respeto mutuo, permitiendo a cada uno seguir su propio camino y encontrar la felicidad. La admiración y el cariño que los fans tienen por ambos artistas es inmenso, y por eso, su separación generó tanta conmoción. Pero creo que es importante recordar que son personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones, y que al final del día, buscan lo mejor para sí mismos. En resumen, mis queridos seguidores, hemos explorado las posibles razones detrás de la separación de Demet Özdemir y Can Yaman. Aunque los detalles exactos de cualquier relación son privados, las especulaciones apuntan a una divergencia en sus ambiciones y visiones de futuro, exacerbada por las exigencias de sus exitosas carreras y la presión mediática. No parece haber habido un drama,
sino más bien una evolución natural de sus vidas que los llevó a tomar caminos diferentes. Y esto, como hemos visto, es una realidad compleja que afecta a muchas parejas. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya ayudado a comprender un poco mejor este sonado tema. Como siempre, les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con esta teoría? ¿Tienen alguna otra idea sobre lo que pudo haber pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de lo que hablamos hoy, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Un abrazo enorme.